Muy buenos días, bienvenidos a Real Estate en 20 minutos y hoy vamos a ver el costo de la ignorancia, un tema muy interesante. ¿Qué decís, Marce? Buenos días. Muy lindo este tema, la verdad que estoy con todas las pilas puestas del evento de ayer virtual que se hizo de cómo vender preconstrucción. Fue un éxito total. Ayer la verdad que cómo aprendimos, cuánta gente se conectó, qué lindo que estuvo, Matías. Así que hoy vengo con renovada de ayer. Bueno, más de 6.000 reproducciones, o sea, récord total para nosotros sobre estos temas. La verdad es un tema muy, muy interesante. Contame, Marce, ¿qué fue lo que te llevaste, qué fue lo que más te gustó del día de ayer? Sí, Mati, una de las cosas más importantes que me llevé de ayer es cómo el email marketing que nos enseñan a hacer y tenemos la metodología de cómo hacerlo. Lo que más me quedó es los ejemplos que dieron y que hacemos nosotros incluso, hacer el email marketing que nos hace el seguimiento por nosotros. O sea, vos vas viendo cuándo tus clientes potenciales compradores abren el email y cuando tenés muchos, muchos prospectos que van llenando tu casilla para que vos les puedas mandar email y tenés para seleccionar cuáles son los que abren los correos electrónicos de las preconstrucciones, por ejemplo, vos llamás directamente a ellos y ellos ya te están esperando. Qué bueno que me llamaste, te contestan, ¿no, Mati? Así es. A mí lo que me quedó es la importancia, sobre todo, del tema de la preconstrucción, ¿no? La importancia que tiene el hecho de trabajar con preconstrucción. O sea, muchos realtors por ahí trabajan hace 10 años, 15 años y trabajan solamente en el mercado de secundario, o sea, en el mercado de usados, y la preconstrucción la ven como algo ahí aislado. Y la realidad es que más del 50% de tus ingresos deberían ser y provenir de preconstrucción. O sea, una de las cosas que aprendí es que la preconstrucción tiene muchos beneficios respecto del mercado secundario, ¿no? En el mercado secundario, primero, o sea, uno tiene que llevar al cliente, mostrarle distintas propiedades. El cliente es mucho más complejo en ese mercado. ¿Por qué? Porque mira a ver que esto está roto, que esto hay que arreglarlo. La negociación es mucho más compleja y la comisión es exactamente, o sea, al menos la mitad, ¿no? Porque normalmente en el mercado secundario la comisión es aproximadamente del 3% y en la preconstrucción es 6%, a veces para arriba incluso. Entonces, la preconstrucción, lo que nosotros estamos vendiendo algo muy distinto, porque cuando vendemos algo que está terminado, que nosotros tenemos que ir a mostrar, que la persona tiene un involucramiento, contra vender un sueño. Lo que vendemos es una promesa, ¿sí? Es una venta totalmente distinta porque esa promesa siempre es de algo nuevo, es de algo que se inaugura en la zona, tiene esa situación de nuevo, como comprar un auto nuevo o un auto usado, ¿no? O sea, tiene esa diferencia emocional total. Entonces, creo que hacer ese cambio, que a veces uno dice, no, yo preconstrucción no vendo, es simplemente justamente relacionado con el costo de la ignorancia, ¿no? No saber cómo hacer algo, ¿no? No saber cuál es la metodología. Y tenemos justamente compañeros que en solo 3 años están cerca de los 2 millones de dólares en facturación, o sea, Por vendiendo año. preconstrucción por año, ¿no? ¿Qué decís, As- Marce? Así es, ese es un costo de la ignorancia muy grande, porque si no estás rodeado, no tenés el entorno que te empuja a vender preconstrucción, es muy probable que no la vendas. Entonces, cuando hablabas que vender preconstrucción es más fácil, Mati, ¿quién hace la venta en una preconstrucción? Bueno, en general el in-house termina haciéndola, ¿no? ¿Quién hace el contrato en una preconstrucción? También el in-house, ¿Quién te recuerda que tenés que mandar el cheque en una preconstrucción? el in-house. ¿Quién se ocupa de hacer el walkthrough en una preconstrucción? Nadie, porque no hay, digamos, básicamente. Muy bien. Quería saber si estabas despierto. Sí, pero cuando te la entregan la propiedad y tenemos que ver en el día del cierre, también en ese momento ellos te ayudan y prácticamente la hacen ellos, el in-house hace la entrega de la propiedad. Entonces, el costo de la ignorancia con no saber que podés estar ganando mucho más dinero en preconstrucción es un costo muy importante.
Bien, entonces vamos a hablar del tema general, ¿no? Del costo de la ignorancia. ¿Por qué estamos abordando este tema y a qué nos referimos con el costo de la ignorancia? ¿Cuál es el costo de la ignorancia, Marce? Mira, a veces la gente dice que el coaching me cuesta, estar en esa compañía me cuesta. No pienses en cuánto te cuesta, pensá en cuánto me está costando no hacerlo, ¿no, Mati? Así es decir, si nosotros, por ejemplo, ganamos $100.000 al año, ¿sí? ¿Cuánto me está costando no saber cómo ganar $1.000.000? ¿Sí? Me está costando $900.000 al año, ¿sí? No saber eso. Entonces, ¿por qué yo no podría invertir ese dinero en justamente aprender cómo hacer para dar ese salto, ¿no? Y para eso justamente lo que tenemos que hacer es mejorar y entender cómo es un, o sea, formato de coaching, cómo es un formato de entrenamiento, cómo es un formato que a mí me lleva y me ayuda justamente a dar todos esos pasos. Y ahí hay dos cosas que son conocimiento y motivación, porque muchas veces nosotros como realtors estamos solos, ¿sí? Somos, como decía Thomas Hoffman, lobos solitarios. Estamos en una situación donde simplemente nadie nos comparte sus ideas, nadie nos comparte las mejores prácticas, nadie nos comparte cómo hizo para cerrar ese deal, nadie nos comparte cómo es que desde el primer momento hasta el último momento nos transformamos en un top producer. Entonces, por un lado, el conocimiento, el coaching, estar entrenado. Por otro lado, el entorno es clave para todo esto, ¿no, Marce? Así es, Matías. Yo pongo el ejemplo de cuando uno paga un colegio caro para que mi hijo esté en ese entorno. Esto es un ejemplo muy gráfico. O sea, vos querés estar que tu hijo esté en ese entorno. ¿Por qué vos no buscas tu mejor entorno? Nosotros tenemos un muy buen entorno prácticamente gratis. Por pertenecer a una compañía, tenemos un entorno que nos motiva y nos empuja y nos enseña a vender, por ejemplo, preconstrucción o a salir a tener las metas claras, a practicar, a saber lo que tenemos que hacer, ¿no, Mati? ¿Qué puedes decirnos de esto? Bueno, justamente, o sea, una de las principales cosas por las cuales nosotros muchas veces no conseguimos nuestros objetivos es porque justamente no tenemos esos objetivos claros, no tenemos ningún momento en el mes, en el trimestre, donde nos sentamos, ¿sí? A definir esas metas, donde nos sentamos a pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos nosotros de nuestro futuro o de nuestro presente? Entonces, tener esas metas, tener bien claro cuáles son los momentos y los lugares donde yo quiero ejecutar esas metas, es lo que a mí me da la dinámica de avanzar, de progresar, ¿sí? Entonces, Marce. Sí, ¿y quién te da las metas? ¿Cómo llegás a tus metas? ¿Cómo aprendés a tener metas, Mati? Bueno, justamente para eso necesitas un coach, necesitas alguien que te ayude, necesitas alguien que te dé, o sea, el empuje, ¿sí? Para poder hacerte pensar, porque por ahí uno se sienta a pensar y a veces no le sale nada, y no tiene claridad, y por ahí piensa una meta y dice, esta meta es suficiente, esto es lo que quiero, o esto es lo que pienso que voy a alcanzar, ¿no? Es importante también justamente desestructurar cuando uno dice, bueno, voy a vender 200, pero ¿por qué 200? ¿Y por qué no 400? ¿Y por qué no 500? ¿Y por qué no 600? O sea, creo que justamente el miedo a veces es lo que a uno lo hace, el miedo al fracasar, el miedo a no llegar a esa meta, es lo que a uno a veces lo hace ponerse metas como muy, muy, muy cortas, muy simples, y no nos dejan entonces crecer en esa situación. ¿Qué decís, Marce? Así es, Mati, porque también el coaching te va a analizar cómo vas haciendo tus metas y cómo las vas logrando, si están bien hechas, si tenés que corregir. Con el coaching vas a poder mejorar y analizar lo que estás haciendo, ¿no, Matías? Así es. Otro, por ejemplo, tema de el costo de la ignorancia, ¿sí? Es muchas veces no sabemos cómo, o sea, generar clientes, ¿no? O sea, normalmente algo muy común en las personas es decir, no tengo suficientes clientes, ¿no? Y una situación que se da es que cuando uno no tiene clientes, ¿qué es lo que pasa? Termina trabajando mal con ese cliente que uno tiene, ¿no? Tiene un solo cliente que lo persigue como a una chica que es la única que te dio bolilla, digamos, es la única que te habló,
Entonces te agarrás a ella y estás como pegado tratando de que no se vaya porque es la única que tenés, ¿no? En cambio, ¿qué pasa cuando uno tiene, o sea, muchas candidatas, muchas pretendientes, ¿sí? Uno elige, uno puede elegir. Y es importante en el mercado inmobiliario nosotros poder elegir a nuestros clientes, tener suficientes prospectos, suficientes clientes, ¿sí? Como para no agarrarnos a un cliente que nos dice, me puedes llevar al aeropuerto y uno lo lleva, me puedes llevar a ver la propiedad y uno lo lleva, me podés pasar la información y uno le pasa información y le pasa y le pasa y le pasa y le pasa, y un día le pregunta, bueno, ¿viste todo lo que te mandé? Y queda clic, clic, o sea, en el celular y no nos contestan más. Y nosotros lo llevamos al aeropuerto, lo llevamos a ver la propiedad, lo llevamos a dar vueltas, le pasamos toda la información, le pusimos el relevamiento de toda el área, le hicimos todo y de repente el cliente no nos contesta más, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente porque ese proceso lo estamos haciendo de una forma incorrecta, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro coaching, tenemos una estructura de cómo hacer toda esa situación de cómo llevar al cliente, ¿no? Por ejemplo, podemos resumir en, o sea, los 7 primeros minutos, ¿sí? Donde le preguntamos qué quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere, por cuánto y dónde, ¿sí? Entonces, nosotros en esos nos entrenamos, ¿sí? Entre nosotros nos entrenamos para poder seguir esos 7 minutos y no estar con el cliente 45 minutos a 1 hora hablando, donde el cliente les hace todas las preguntas que quiere, les respondemos toda la información y lo siguiente que pasa es que no nos contestamos el teléfono porque ya le dijimos todo lo que necesitaba saber y después termina comprando con la El prima de un próximo. amigo, con un pariente, con un amigo que también es realtor, pero nosotros le dimos toda la información. Entonces, en esa reunión de 7 minutos, básicamente lo que nosotros hacemos es, nosotros hacemos las preguntas, ¿sí? Nosotros somos los que calificamos a los clientes y luego nosotros para hacer esas preguntas bien, lo que hacemos es practicarlo entre nosotros. Uno es el cliente, otro es El el, realtor. Y el es así, realtor. Mati. En nosotros, en el coaching, tenemos sesiones de práctica y no practicamos con los clientes. Las sesiones de práctica nos unimos, nos agrupamos, semanalmente cambiamos las parejas con quién vamos a hacer las prácticas y es muy importante porque la gente no practica con realtos, practica con los clientes. Y es un error, es uno de los primeros errores más importantes que yo veo en la gente, en los realtors, como decimos siempre, solitarios, que están ahí trabajando por su cuenta, porque este es un trabajo muy solitario, si no estás en un entorno, en un grupo, que están todos juntos, la práctica es tan importante como saber lo que estás vendiendo, cómo conocer el producto que estás vendiendo. Entonces, en esas sesiones de práctica, nosotros llamamos, te llamo por teléfono, ¿no, Mati? Y vos contestás y ya estamos practicando lo que le decimos al cliente, ¿no? Entonces, esa es una de las tantas cosas que nos da el costo de la ignorancia, que es muy fuerte, que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no, Matías? Y también otra cosa importante es con el entorno y con el coaching, tenemos la frecuencia y la constancia, porque no podemos quedarnos atrás, ¿no, Matías? Así es. Y entonces, justamente de la práctica y de estar practicando todas esas, y sabernos de memoria ya los argumentos, qué nos va a decir el cliente, eso lo que hace es nos pone con más seguridad, ¿sí? O sea, vender es igual a cantidad de personas con las que hablamos por día. Vender es igual a cuántos llamados a nuevos clientes estamos haciendo diariamente, porque esto se trata justamente, nosotros tenemos esa primera reunión de 7 minutos donde lo que hicimos fue saber qué quiere el cliente, ¿sí? Qué está buscando, cuál es su dolencia, cuál es su dolor, sabemos en dónde lo quiere, qué precio quiere pagar aproximadamente, cuánto quiere invertir, si quiere un préstamo o no quiere un préstamo. En esos 7 minutos nosotros tomamos el tiempo, ¿sí? Tomamos la información del cliente. Y el objetivo de cada reunión es vender la próxima reunión, no el producto. Nosotros no tenemos que estar vendiéndole la propiedad, sino que lo que le tenemos que vender es por qué él tiene que tener una segunda reunión con nosotros. Entonces, esa segunda reunión que tiene con nosotros, lo que vamos a hacer en esa segunda reunión, ya ahí sí vamos a tratar de mostrarle lo que entendimos en la primera reunión que el cliente quería, ¿no? Entonces, Y no tratamos de convencer al cliente de que nos compre, sino
tratamos de entender cuál es el problema y lo que hacemos nosotros es vender la solución. Cuando nosotros vendemos la solución, entonces el cliente quiere trabajar con nosotros. Cuando nosotros le decimos a alguien, por ejemplo, tu casa se va a incendiar, entonces es fácil venderle un seguro, porque él ya compró que su casa se puede incendiar, y entonces quiere el seguro para no tener que cubrir esa situación. Él solo nos pide el seguro, ¿no, Marce? Sí, así es, Matías. Y una de las cosas que yo veo en el costo de la ignorancia es no saber las objeciones, por ejemplo, del vendedor o del comprador. Estamos hablando con clientes y cuando ya te las sabes las objeciones, es muy fácil, como que las estás esperando. Ah, me dijo esta objeción, chao, me contesto esto. Entonces, es muy importante la práctica de las objeciones porque las aprendemos en el coaching, en el entorno, hablamos todo el tiempo de esto y es esencial que nosotros sepamos cuáles son las objeciones del vendedor o del comprador. Por eso les decimos a todos los que están viendo este webinar que nos contacten si quieren saber las 8 objeciones del vendedor que son claves para agarrar un listing en real estate, ¿no, Mati? Así es, cuando nosotros sabemos todo eso de memoria, básicamente estamos tranquilos y nos mostramos tranquilos ante el cliente. En general, cuando el cliente llamamos y dice, a mí no me interesa, yo no quiero nada, yo no descargué la guía, yo no estoy listo en este momento. O sea, el 80% de los clientes que nosotros vamos a llamar no van a estar listos en el momento para ser atendidos, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Encontrar ese 20% que sí está listo, que sí quiere hablar con nosotros, que sí está para hacer las cosas. Por otro lado, también es muy importante que nosotros conozcamos el área de donde trabajamos, que elijamos al menos 3 cosas del área que son beneficios. Por ejemplo, no sé, yo trabajo en el área de Miami, ¿sí? ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes del área de Miami? Para que yo pueda contarle al cliente sobre esas 3 cosas que son importantes en el área. Muchas veces hablamos con clientes, estamos tratando de vender algo y no conocemos el lugar. Entonces, nosotros no podemos vender, si nosotros vendemos Miami habitualmente, nosotros no podemos ir a vender, no sé, West Palm Beach, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos que vender West Palm Beach, ¿qué tenemos que hacer? Apalancarnos con un cliente, con un realtor que esté en esa zona. Por eso también es importante el tema del entorno, de tener un equipo de trabajo, de tener un entorno en el que nosotros podemos por ahí acompañar al cliente, pero a través de terceras personas, ¿no, Marce? Así es, Mati, y en el conocimiento especializado, si uno va a vender una preconstrucción, no llegar con el cliente y no saber nada y dejar que el in-house diga todo. Uno ya tiene que conocer el producto y saber de lo que lo que va a hablar el in-house para poder transmitirle al cliente que es bueno que esté también con nosotros, porque si no se puede ir directamente con el in-house de cada preconstrucción. Entonces nosotros tenemos que saber antes de llevar al cliente cómo es la propiedad, qué hay al lado, cuál va a ser la vista, cuáles tipos de vista tiene. Entonces es importante el conocimiento especializado, como nos dice nuestro coaching siempre, es algo que no se puede delegar. Hay 3 cosas muy claras que no puedes delegar y esto nos los marca el coaching. Es el conocimiento especializado, la estrategia de De marketing marketing, y sí, las y el otro conversaciones en más. ventas. Así es, Matías. Entonces, es importante que nosotros sepamos bien cuáles son las cosas que no podemos delegar y cuáles son las cosas que sí tenemos que hacer. Para eso necesitamos saber que nos tienen que hacer el seguimiento, por eso hablamos tanto del coaching y del entorno, porque si no uno se queda atrás, si no uno no se muestra, no está ahí. Es importante que el entorno, hoy por ejemplo tenemos 2 preconstrucciones para ir a ver con el equipo y de verdad es que si no las teníamos pactado, muchos tal vez no iban, y si no estabas registrado, muchos tal vez no iban. Por eso el costo de la oportunidad de no estar en determinados lugares es un costo muy alto y el costo de la ignorancia también, Matías. Bueno, y para finalizar entonces, simplemente es concentrarse no en el cuánto me cuestan las cosas, cuánto me cuesta lo que tengo que pagar, cuánto me cuesta el entrenamiento, cuánto me cuesta pertenecer aquí, cuánto me cuestan las cosas, es cuánto me cuesta por no hacer eso
¿sí? ¿Cuánto estoy perdiendo? ¿Sí? Uno se educa para justamente generar mayores ingresos que el costo de la educación, ¿sí? Uno va al colegio, a la universidad, porque piensa que en el futuro, en su futuro, va a ganar más dinero que eso, y el realtor a veces está acostumbrado a que quiere primero obtener el ingreso y después invertir. Y la verdad que eso es totalmente al revés, ¿no? Primero uno invierte en su negocio y después su negocio da los frutos. Así que con esto vamos a cerrar nuestros 20 minutos de hoy. Y bueno, nos estamos viendo ¿cuándo, Marce? El próximo jueves a las 9 de la mañana, como todos los jueves. Bueno, nos vemos. Feliz jueves. Un abrazo. Chau, chau. Chao.